Hola, hola, hola. Hoy día tenemos una invitada internacional desde Brasil, así es que espero que nos puedan acompañar en esta entrevista a Carol Benjamin. Ella es directora del documental autobiográfico eh, Quedo debiéndote una carta sobre Brasil, que se va a exhibir gratuitamente en una hora más. Ahí está Dani, tanto tiempo Dani desde Brasil, qué gusto. En una hora más se va a poder ver este documental gratuitamente en la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Chiloé. Esta isla, la gran isla de Chiloé que queda al sur de Chile, para quienes se están conectando desde fuera de Chile, como Dani. Y Carol ya se está comenzando a unir. Este es un documental al cual yo le vengo haciendo seguimiento desde el Festival de Cine de Lima del año pasado, donde se exhibió por primera vez, y ahora en Chile este es el estreno. Y es un documento muy interesante en términos de linaje femenino, en términos de derechos humanos. Ya vamos a ver transmitir a integrarse Carol Benjamin, a quien le agradezco especialmente que se conecte desde Brasil. Además, ella va a hacer un esfuerzo especial por hablar en portuñol, así es que en Chile vamos a poder tener esta conversación y ojalá también en algunos lugares de Brasil. Carol, hola Carol, ahí está, funciona bien desde iPad también. ¿Cómo estás tú? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Parece que tenemos problemas de sonido. A quienes se están integrando, estamos comenzando una conversación con Carol Benjamin, directora de eh, Quedo. ¿Me escuchas, Carol? A lo mejor si cambias los audífonos, si sacas los audífonos, tal vez resulte. Los temas técnicos que ¿Aló? nunca faltan. Hola. Sí, sí, yo te escucho bien. ¿Me escuchas? Ah, sí, ahora ¿Ahí sí? sí. Ah, ok, Ay, pero perfecto. fantástico. Qué bueno, muchas gracias. Nos ha costado juntarnos, pero finalmente lo estamos haciendo una hora antes de que se Sí, va a exhibir tu documental. Te quedo debiéndote una carta sobre Brasil, que por primera vez se va a ver en Chile. Yo sí, decía que antes lo vi en el Festival de Cine de Lima del año pasado, pero por primera vez vamos a poder conversar sobre este documental del 2020, que es tu ópera prima. Así es que estamos sí. muy contentos porque en el Festival de Cine de Chiloé van a poder verlo a partir de las 8 de la noche y hasta medianoche, y de manera online y gratuita. Así es que muchas gracias por estar con nosotros, Karen. O sea, perdón, Carol, sí. Sí, yo que agradezco, Marisol, por la invitación. Pido disculpas porque no hablo español, sí, pero voy intentando en portuñol. Pero comprendo perfectamente lo que hablas tú y pienso que podremos comunicarnos, ¿sí? Te ¿Comprendes agradezco, lo que hablo? sí, perfectamente. Te Ah, ok. agradezco mucho el esfuerzo por hablar en Sí. portuñol. Y antes de entrar en materia, te quería preguntar cómo está la situación sanitaria en Brasil a propósito del coronavirus. Hemos visto cómo una de las consecuencias brutales también de liderazgos como el que ustedes tienen en este minuto afectan también la salud de la población, Claro. especialmente en el Amazonas. Entonces, me gustaría saber cómo está la cosa por allá. Sí, la situación es terrible porque nosotros como tenemos una nueva variante del virus en Manaus que nadie sabe nada porque no tenemos gobierno, ¿sabes? Eh, en la verdad, nosotros tenemos un gobierno que piensa que tal vez como único en el mundo es como es contra la vacuna, age como activamente contra la vacuna, la idea de que las personas tienen que se vacinar y cuidar. Entonces es muy periculoso que está ocurriendo ahora en Brasil. Eh, no sé, no tenemos ninguna como expectativa, ninguna perspectiva real de un plano nacional de divulgación de vacinación, o que es muy triste, principalmente porque nosotros tenemos un sistema público de salud muy integrado en Brasil y tenemos un histórico muy potente de campañas
de vacinación en masa en Brasil. En otros casos, en otras doenças, nosotros como vacinamos 2 millones de personas en un día, ¿sabe? Y ahora como tenemos una tecnología, un sistema integrado de salud que es público, que es integrado, que es nacional, pero ahora como tenemos un gobierno que es contra, que no quiere que la población se vacine, entonces es muy, muy, muy complicada la situación aquí. Sí, no es casual que dos gobiernos como el de Bolsonaro y en su momento el de Estados Unidos Sí, hayan tenido los peores indicadores justamente sí, por una actitud negacionista claro, frente a esta pandemia. Así es que está muy vinculado finalmente la política, la salud y el cine, como hemos visto seguro que a sí. partir de tu documental. El documental quedó debiéndote una carta sobre Brasil, tu ópera prima, que en Sí. Chile se va a poder ver en una hora más, a las 8 de la noche, en el Festival Internacional de Chiloé. Y ya para entrar en materia, cuéntanos cómo ha sido el proceso. Yo entiendo que desde el 2015 tú ya empezaste a investigar sobre la Sí, situación de tu padre, que fue un joven dirigente que desde los 13 años empezó a militar en política de manera clandestina. Estamos hablando de un contexto de dictadura militar en el 64, y a los 17 años él es detenido siendo menor de edad y torturado y además puesto en una celda de aislamiento por 3 años. Entonces, ujú. ¿cómo surge esta inquietud tuya de empezar a indagar en el pasado familiar y cómo eso se vincula finalmente con lo político? O sea, finalmente lo personal también es político, como es una de las premisas Claro. del feminismo de hace algunos años. ¿Cómo fue tu Ujú. búsqueda? Ah, esta película es como una película que siempre estuve conmigo de alguna forma, como yo siempre pensé en hacer un documental sobre mi abuela, porque crecí con ella, siempre fue como una gran contadora de historias, ¿sabe? Mi abuela siempre gustó mucho de contar y recontar las historias de los tiempos de la dictadura, porque pienso que fue como un momento que sufrió mucho, seguro que sí, pero también se cambió muchísimo, como fue un periodo de mucha transformación para ella, entonces muy importante en su vida. A ella como gustaba contar las historias de todo, entonces siempre crecí pensando, oh, un día yo voy a hacer un documental sobre esta gran figura, Iramaya, mi abuela. Pero cuando Iramaya murió en 2012, yo no, como, no había grabado, filmado, rodado con ella. Entonces fiquei como muy triste, pero fue cuando escribí para Marianne Airi en Suecia para contar que mi abuela había morido y todo. Empecé una comunicación con Marianne, porque Marianne había sido como una persona muy amiga de mi abuela. Ela trabajaba en la Amnistía Internacional en Suecia, en la época del caso de mi padre, y fue la persona principal, más importante en la campaña de liberación de mi papá. Yo sabía que había como se transformado numa amiga muy importante de mi abuela. Entonces, como escribí para Marianne, Mariana me contestó, empezamos un cambio de emails por muchos meses, hasta que Mariane estaba muy como con la edad muy avanzada y pensando que como con problemas de salud y todo. Un día Mariane me escribió para mí, dice que yo tenía que ir a Suecia porque ella tenía algo que precisaba me dar. Eu não me disse o que era. Eu estava embaraçada na época, eu estava rodando na outra película, foi como uma decisão muito difícil ir para a Suécia nesse momento, pero eu sabia que era como um chamado, sabe? Algo muito importante que eu necessitava ir. Então fui.
recibí como ese tesoro, ¿sabes? Como una, que son todas las cartas que mi abuela escribió para ella durante 36 años, desde 1972, que fue el año que mi padre, el año siguiente a prisión de mi padre, hasta 2008. Cartas muy íntimas que van ficando cada vez más íntimas ao longo do tempo, muy personales, que me fizeram como conhecer outra faceta de minha abuela que eu não havia conhecido antes. Então, isso era 2014, sim, 2015, e eu empecé a a conversar con mis tíos, mis primos, mi hermano, mi hermana, sobre las historias de la familia, las historias que mi abuela contaba, todos nos. Empecé a investigar dentro de la familia. Entonces, como fue la descubierta de las cartas, fue como el gatillo principal para que yo empezase a hacer la película. Pero como un documental fue atravesado por muchas cosas, ¿sabes? De la vida, de lo presente. Lo primer obstáculo muy fuerte fue como lo fato de mi papá, la recusa de mi papá de participar de la película, de conversar conmigo, de me dar un testamento, un testimonio. La película fue cambiando de dirección, ¿sabe? Porque si yo empecé haciendo una película sobre mi abuela, cuando comprendí que mi papá no iba a hablar conmigo, yo cambié completamente toda mi investigación personal, ¿sabes? Empecé a hacer una película sobre los silencios, pienso. Bueno, para quienes se están integrando, estamos hablando con Carol Benjamin, directora del documental Quedó debiéndote una carta sobre Brasil, que se va a exhibir en una hora más en el Festival de Cine de Chiloé. Para quienes se están integrando desde Brasil también, muchas gracias. Y quería saludar especialmente a la directora Susana Lira, que se está incorporando también, que estuvo en Chile hace un par de Sí. años en Fancine. Y hago un link entre los silencios, en el caso de tu padre, que conversó y habló de lo que le pasó, yo creo que después del trauma, después de 36 años de haber salido de la cárcel, habló con los medios, sin embargo no habló contigo. Y pienso Sí. también en La Torre de las Doncellas de Susana Lira, que justamente fue la primera vez que estas mujeres brasileñas, torturadas también en la dictadura del 64, hablaron y expresaron lo que habían sufrido, entre ellas la expresidenta Dilma Rousseff. Entonces, finalmente, el trauma o el silencio, me imagino que habrá alguna interpretación más psicológica de Sí. por qué las víctimas no quieren revictimizarse y volver a recordar, pero en el caso de tu padre, que además después entiendo que tuvo muchos estudios y además era un tipo, es un tipo muy intelectual, filósofo, que pudo sobrevivir 3 años de aislamiento Sí. gracias a un nivel de inteligencia que tenía brutal, digamos. Entonces, ¿cómo justifica él el hecho de no querer hablar? ¿Es por el trauma? No, yo no pienso que él como no necesita muchas justificativas, solo no quiere hablar, no habla, pero en la verdad, como haciendo la película, yo descubrí que mi papá habla, empezó a hablar sobre el pasado y pienso ahora, como siento que hay una necesidad de hablar del pasado, pero hay un silenciamiento muy específico en su caso que no quieres como hablar de lo papel de mi abuela en su caso. Es algo muy específico, es sobre, yo pienso que es algo sobre protagonismo, ¿sabes? De la historia, porque mi abuela como era aquela persona que hablaba, escribía libros, daba como entrevistas para la prensa lo tiempo todo. Mi abuela se convirtió
en una guardián de la memoria de los tiempos de la lucha por la amnistía. Y para mi papá era un periodo de isolamiento muy profundo. Yo pienso que esta experiencia de la solitaria no como está dentro de él hasta hoy, ¿sabes? No salió, no consiguió. Pienso que para él como fue muy doloroso también cuando salió de la cárcel, del silenciamiento total, encontró su historia toda narrada, toda contada por una otra persona, ¿sabes? Que era su mamá. Entonces era una persona que no podría también contestar, a quien no podría contestar como públicamente. Y pienso que esto como produjo un tipo de, no sé, un tipo de específico de silenciamiento en mi papá, que es como necesita crear otras narrativas, necesita hablar del pasado, pero esperó muchos años construyendo la narrativa correcta que debería colocar en el mundo cuando mi abuela no estuviese más aquí. Cuando yo empiezo a hacer una película sobre eso, como cuando yo de alguna forma como fui asumir la misma perspectiva de mi abuela, lo mismo papel, sabe, lo mismo rol de contar su historia. Yo fiz isso sem saber de nada, como tudo foi muito surpreendente para mim, foi muito como ao longo do processo fui descobrindo muitas coisas, não sabia disso, não poderia pensar sobre isso antes. Pero agora penso que sim, penso que meu papai estava como preparado para narrar de uma maneira muito específica a história que viveu, pero eu como yo ya estaba buscando, investigando y narrando también. Entonces fue algo muy, muy delicado, pero no sé. Pero mi papá vio la película y se emocionó muchísimo y fue muy fuerte, sí, fue muy importante, fue una experiencia muy curativa. Yo pienso que para él, para todos en mi familia. Pero es delicado, es algo muy delicado. Es un trauma de una persona que está viva, que no está muerta. Entonces es como, para mí fue muy delicado encontrar esta medida, ¿sabes? De hablar de algo, pero hablar con delicadeza para tentar comprender todos como la complejidad de todos los personajes que no son simples, ¿sabes? No son ciertos o errados, estos son, no sé. No, por eso uno de los adjetivos que se me vienen cuando pienso en tu película es valentía. Y creo que ha sido una tremenda fuerza interior y valiente para enfrentar tus propias historias familiares hacia atrás y también pensando en el mensaje que le dejas a tus hijos para adelante, ¿no? Sí. ¿Por qué mirar al pasado? Porque tú reconoces, tú planteas que si uno se olvida, pues se pueden volver a repetir las historias y en ese sentido creo que es clave en nuestros países latinoamericanos cómo se pueden volver a repetir historias de represión y de violaciones a los derechos humanos. Nosotros el año 2019 tuvimos una revuelta popular por una inequidad y unas diferencias brutales en Chile que se arrastran por muchos años por el sistema neoliberal y volvieron a producirse violaciones de derechos humanos impensadas, que uno creía que ya había un pacto de no repetición, un compromiso real con la democracia, pero estamos viendo en el continente cómo ocurren situaciones incluso dentro de la democracia que a estas alturas queda en tremenda deuda y vemos cómo en el caso de Brasil se impone un liderazgo autoritario que además ensalza las violaciones de derechos humanos del pasado. En el caso del entonces diputado Bolsonaro fue brutal cuando votó el impeachment y
se sí, vanagloriaba básicamente de la tortura sufrida por Dilma Rousseff. Entonces, por eso yo creo que obras como la tuya y otras de derechos humanos son fundamentales. Aquí a veces se ha planteado, ay, de nuevo con el tema, ay, de nuevo los derechos humanos, sí, pero sí. tiene que estar persistente en el tiempo para educar en derechos humanos, para que no se vuelvan a repetir las situaciones, sobre todo con policías y fuerzas armadas, u otras formas también dentro de la misma institucionalidad, cuando los parlamentos, a veces integrados por parlamentarios corruptos, votan algunas situaciones de vacancia o lo que sea en Perú, qué sé yo. Entonces tenemos que estar muy, muy alerta y quiero que me cuentes cuál es tu impresión respecto de justamente de este mensaje que tú le dejas a tus hijos y cómo a lo largo de los años Sí, de rodaje de la película cambia la situación política en Brasil. total. Porque cuando empecé a hacer la película, era 2014, estábamos con Dilma Rousseff en la presidencia y acreditábamos nosotros, yo creía realmente que vivía en una democracia establecida, como habló tú. Cuando empecé a investigar la película, muchos y muchos amigos me decían, oh, más una película sobre la dictadura, ah, no quiero, como no cuento más, son muchas. Y yo que sonaba como, ¿cuántas? ¿Cuántas son en Brasil? Porque en Chile, en Argentina, pienso que hay una vastísima cinematografía sobre los periodos de la dictadura, esa tradición de la memoria en primera persona, que como los hijos de la dictadura, yo conozco como muchos documentales chilenos, mis mayores referencias son del Chile, la verdad es esa. Como en Brasil, yo no había muchos documentales y yo ficaba como muy presionada que las personas no querían hablar de ese tiempo, que es un tiempo que es pasado, pero es un pasado muy reciente. Eh, pero durante mucho tiempo en la montaje de la película, yo pensaba que hacía una película para mi padre. Entonces, como yo escribí mi narración como una carta en que yo me dirigía a mi padre, contaba a ella como las descubiertas que había tenido a lo largo del proceso de feitura de la peli. Pero cuando tuvimos en 2016 esa escena horrible de lo impeachment de Dilma, y todo cambió porque los discursos de Jair Bolsonaro en ese día fue como, para mí, fue como una bomba para la película porque por dos motivos. Primeramente porque yo decía en la narración de la película que yo nunca había oído una persona ocupar un espacio público de media hablando positivamente sobre el legado de la dictadura. Porque a pesar de que nosotros no hablábamos mucho del pasado, pero siempre había algo muy negativo que no era discutido, ¿sabe? Era como a partir del discurso de Bolsonaro, uh, se abrió un campo en la media, en los medios de comunicación, que pasamos a discutir nuevamente. Fue bom las personas que gostavam de la dictadura y las que no gostavam de la dictadura, como si fuese como dos lados de una misma moneda, como preferimos dictadura o democracia, ¿sabes? Empezó una nueva manera de olhar para el legado de la dictadura que no era antes. Para mí fue muy sorprendente eso. Por otro lado, fue muy sorprendente también la citación que Bolsonaro fez al coronel Brilhante Ustra, que fue una persona que fue la persona que torturó Dilma Rousseff. Fue como lo único agente de Estado que fue condenado pela justiça en Brasil como torturador, como violador de derechos humanos. Lo único, porque en Chile la sociedad condenó los agentes de Estado, ¿cierto? Los militares que torturaron y todo. Sí, pero porque, pelo que yo sé, pienso que hubo un proceso de condenación que acá en Brasil nosotros no tivemos. Pero
Brilhante Ustra fue lo único. Yo citaba Brilhante Ustra en mi película porque era como o único dos militares que quería hablar del pasado, que escribió un libro, que quería ir para debates, quería hablar, porque los militares en Brasil, ellos como salieron del poder y dijeron, no quiero más hablar, por favor, como querían ser esquecidos. Entonces, ese fue un atravesamiento político que cambió completamente el rumbo de la película. Fue también el momento en que yo comprendí que debería entrar en la película como personaje, yo, y que no estaba más haciendo una película para mi papá, y sí para mis hijos, porque estaba siendo atravesada por el pasado nuevamente. Estaba haciendo eso para como ya como madre, ¿sabe? No, no más como hija, como neta. Fue algo muy fuerte para mí y que cambió completamente el rumbo de la peli. Porque cambió la manera como la sociedad enxerga, como la sociedad encara el legado de la dictadura. Desde 2016, la sociedad brasileña empezó a como a rever, a resignificar, ¿comprendes? No. Sí, Sí. sí, sí. Ok. Disculpas, yo no hablo español, estoy como... No, te agradezco a ti el esfuerzo porque no es tu lengua materna, pero se entiende perfecto y además me parece muy potente el mensaje que estás entregando. Ay, qué Solo bueno. comentar que en Chile finalmente nunca se condenó al dictador Pinochet y Ah, yo siento que seguimos en deuda porque muchos de las víctimas de violación a los derechos humanos han ido incluso muriendo antes de ver la justicia. sí. El tema de la tortura en particular, ahí hay un deber de justicia mucho mayor. Me gustaría que nos centráramos ahora en la figura de tu abuela, Iramaya, que de verdad es de una potencia y de una belleza y la evolución que ella tiene. Recordemos que ella misma se autodefinía como una ama de casa, con tres Sí, hijos, dos de los cuales ingresan a la política muy tempranamente, de manera bastante radical, Sid sí. y tu padre César, y ella de alguna manera es arrastrada por las circunstancias, por la necesidad, así como en Chile, cuántas mujeres, en Argentina lo mismo, Ujú. como madres, como esposas, como hijas, o qué sé yo. Y ella empieza a convertirse en una activista y cómo va ampliando su mundo es realmente maravilloso. Creo que las cartas dan cuenta de esa evolución, además con una Sí. pluma exquisita. Encuentro que ella, sin estudios formales en ese tiempo, tenía una claridad para expresarse, y a lo largo del proceso de estos 36 años de conversación a nivel de las cartas con Marianne de Amnistía Internacional de Suecia, cómo va evolucionando justamente hacia el autorreconocimiento de su propia soledad, y de ahí viene Sí, justamente el título, ¿no? Quedo debiéndote una carta sobre Brasil, cuando ella sí, le empieza a contar a su amiga, que ya se volvió amiga después de tantos años, eh, de esta situación personal, ¿no? Una sí. vida dedicada a los derechos humanos, a defender a sus propios hijos. ¿Cómo viste tú ese personaje que a mí me parece entrañable y con una fuerza de mujer bellísima, Maya? Sí, para mí como son como dos personas completamente diferentes porque yo crecí muy cerca de mi abuela. Mi abuela era muy como muy preocupada con la imagen que tenía, ¿sabes? Tenía como esa imagen de una mujer como una mujer guerrera, fuerte, muy activista, muy militante en todo. Como mi abuela iba al banco y cuando volvía contaba un caos que como ha sido una revolta entre los viejos en los bancos, era siempre militante, todo tiempo, todo tiempo, todo tiempo. Siempre muy contadora de historias, siempre muy falante, muy activa, pero cuando yo descubrí las cartas, empecé a leer, ah,
fue muy doloroso para mí porque también yo percibí que había otra persona, como otra abuela, que yo no fui capaz de enxergar, ¿sabe? De ver, de perceber, que era un otro lado, una otra faceta de mi abuela, que ella como se esforzaba mucho para esconder, que era una mujer muy frágil, muy que había pasado por una crisis existencial muy profunda. Como yo comprendí que mi abuela entró en una depresión muy profunda después de la batalla política, después que mi padre y mi tío volvieron do exilio para Brasil, empezaron como la vida voltou ao normal, sabe? Volveu ao normal, começaram a trabalhar, eu nasci, tiveram filhos e todo, e casaram, não casaram, descasaram e todo. A vida seguiu para o futuro. E minha abuela estava, que deveria estar feliz, teoricamente, porque como os filhos estavam vivos, e com saúde, sabe? Pero ella estaba en un vacío existencial muy profundo. Tenía una necesidad de elaborar todo lo que había vivido, la narrativa de todo el dolor, de todo lo que había pasado, pero en una sociedad que no permite que hablemos del pasado. Porque no es que no nos gusta hablar del pasado, es como es prohibido, es mal visto. Yo recuerdo que cuando yo era como joven, adolescente, yo venía, mi abuela, como así, como, mi abuela, coitadinha, como, pobre de mi abuela, esa presa en el pasado, ¿sabes? Só gosta de hablar del pasado, del pasado. Y después yo comprendí que ella era como la lúcida, ¿sabe? La persona con lucidez que necesita elaborar algo muy profundo que vivió, pero no puede. Y no podía hablar de eso en la familia. Es por eso que como empezó una relación tan profunda e íntima con una mujer lá na Suecia. Porque acá en Brasil, en mi familia, en la sociedad, nadie quería hablar del pasado, del dolor, de las marcas, de la violencia, de nada. Entonces fue muy doloroso para mí cuando descubrí que había esta mujer tan profunda y que yo no había conocido en vida. Y fui atrás de ella, ¿sabes? Fiqué muy conmovida en saber. La primera cosa que pregunté para mi tío era como, ¿você sabía que mi abuela estaba deprimida, estaba haciendo como psicanálisis 4 veces por semana? Porque para ella era algo muy incomún hacer psicanálisis 4 veces por semana. Mi abuela es de 1923 y era una persona muy simple, de clase social muy simples. Es como, no era algo común, ¿sabes? Procurar un análisis, una psicanálisis, pensar en la crisis existencial para ella. Y fue muy fundo. En alguien en mi familia sabía de eso, porque hay esa idea de que la depresión, lo militante no puede. Hay una película chilena que es como, que habla de la depresión de una de las hijas de Allende, ¿sí? Sí, sí. No sé si mi Sí, abuelo Allende, no me acuerdo, sí. Eso. sí, pienso que sí, sí. Fue muy, como, para mí fue muy interesante mirar para ese aspecto, porque es como veo mi abuela, no tenía espacio para los dramas íntimos, personales, existenciales, porque tenía que mantener esa imagen de mujer guerrera y militante, activa lo tiempo todo, ¿sabes? ¿Y cómo fue tu propia evolución a partir de los primeros encuentros con Marianne en Suecia, cuando tú eres más joven y vas descubriendo de a poco? ¿Qué cambió en ti a lo largo de la producción de esta película? Muchas cosas, muchas cosas.
La primera cosa para mí, yo recuerdo perfectamente como una primera gran comprensión que cambió mi vida, fue cuando comprendí que algo sobre la maternidad, sobre la creación de mis hijos y la importancia de que yo sé cómo puedo expresar, no sé, pero que yo encuentre mi potencia en mi expresión en el mundo, porque necesito hacer eso para enseñar para mis hijos que ellos también deben se expresar en su potencia en su mundo. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque fue muy importante para mí esa comprensión profunda para que seguisse haciendo a película, mesmo que mi padre, mesmo que se fosse seguir a mi padre, eu não hacía. E quando eu compreendi que era algo muito vital, era uma necessidade muito vital, muito profunda, que transformava como diretamente a vida de meus filhos, que eu decidi que não, que deveria seguir fazendo a película, mesmo que com todas as consequências que eu sabia que iria sofrer em minha relação com meu padre, sabe? Então, cambiou completamente minha maternidade quando compreendi que eu necessitava ir a fundo e fazer tudo que, como, não poderia me podar, não poderia parar antes, porque mi abuela paró antes, mi abuela se sacrificó mucho, mucho por los hijos. Lo que aprendí leyendo las cartas es como la maternidad, que el modelo de la maternidad que tenemos hoy es un modelo de sacrificio tamaño que no es saludable y no puede ser saludable para nadie, porque yo tenía una personaje que era como una madre perfecta, ¿sabe? Una madre valiente, una madre que fez todo para los hijos, que era una gran lideranza de una campaña que salvó la vida de su hijo. Mi otro personaje es un hijo que no habla de la madre, que renega a su madre. Entonces, yo que aprendí es que ella se sacrificó mucho. Los sacrificios tienen que ser medidos también y pesados, porque, no sé, los niños aprenden con la vibración, con las cosas que hacemos y no solo con que hablamos, ¿sabes? Y fue por eso que yo seguía haciendo la película, mesmo que mi padre dijese que no, yo no debería. Sí, a propósito, el próximo 8 de marzo, ya que comienza se conmemora la próxima semana, es impresionante cómo a pesar de toda la discusión, de todo el debate, sigue instalada, de alguna manera, instalado ese estereotipo de madre, como tú señalabas, más tendiente hacia el sacrificio. Ya es hora, Sí. a propósito de los feminismos, de las revisiones de narrativas, de entender que hay un trabajo que es doméstico y que debería ser remunerado, por ejemplo, que Sí. la dimensión de madre es una, no es todo el ser mujer. En Chile persisten diferencias tremendas a nivel de brecha salarial, por ejemplo, la violencia contra las Sí. mujeres en particular es una cuestión que sigue, los femicidios se mantienen en vez de ir bajando, con la pandemia aumentó la violencia intrafamiliar. Entonces son Sí. debates que lamentablemente tenemos que seguir dando porque no hay cambios reales más que, o sea, falta mucho para realmente cambiar esta sociedad en esos términos. Seguro que sí. Sí. Bueno, y para ir terminando, quería que me cuentes esta línea, este cruce que tú y varias otras documentalistas latinoamericanas han hecho de manera muy valiente entre la variable personal y lo político, ¿no? Que es un principio que viene desde el feminismo de la segunda ola, pero yo noto que a propósito de los traumas, ya sea de la dictadura en nuestros países, hay mucho vínculo entre reconstruir a nivel de los propios archivos, en algunos casos también las películas familiares, domésticas, redescubrir historias familiares de los padres principalmente
y eso por lo general tiene un cruce con el contexto político o histórico. ¿Cómo ves tú esto de lo personal es político? Sí, para mí es muy claro eso porque mi familia es una familia muy politizada siempre, es una familia que fue como apartada por la política, es muy marcada por la política. Mi familia de mi padre es también mi familia de mi madre, por otros motivos. Entonces, como la política siempre estuve dentro de mi casa, dentro de las relaciones más próximas, como con pequeñas brigas de personas muy próximas que no se hablan porque la política siempre estuvo muy presente dentro de mi casa. Pero también durante mucho tiempo yo estaba haciendo una película que era como estrictamente personal sobre pues, dos personas que eran personas muy políticas, muy politizadas, pero muy personal. Pero cuando yo percibí que el contexto político en Brasil estaba cambiando tanto y tan rápido y tan radicalmente, eso fue un atravesamiento muy fuerte en mi película porque yo pensé, ¿cómo puedo yo lanzar una peli ahora que habla de la dictadura, que habla del pasado, pero en un momento en que este pasado está siendo revisitado, está siendo transformado la manera como nosotros miramos el pasado, y yo como no actualizo las discusiones en la película. Yo no podría lanzar la película que estaba haciendo antes, ya no hacía más sentido, porque hablaba de un Brasil que acreditaba en un legado negativo de la dictadura. Entonces tuve que como cambiar muchas cosas. Fue cuando yo busqué como los discursos oficiales de la promulgación de la ley de amnistía en Brasil, de la promulgación de la Constitución de 88, que es nuestra Constitución de Brasil hasta hoy, y también los discursos de la inauguración de la Comisión de la Verdad, que son como tres discursos oficiales que para mí marcan mucho la memoria oficial que tenemos nosotros sobre lo legado de la dictadura. Entonces, esa mudanza, esa transformación en el contexto político cambió completamente lo camino de la narrativa también. Fue cuando yo coloqué como esta otra línea, que es una línea más política en el sentido de que es casi un personaje la historia de Brasil, pienso yo. Es como una otra línea que sigue la historia oficial de la memoria acerca de la dictadura. Es eso. Bueno, te quiero agradecer especialmente esta conversación que yo tenía muchas ganas de tener contigo, Qué agradecer a los bueno. amigos y amigas de Brasil que se pudieron conectar, chilenos y chilenas que pueden ver el documental Quedo debiéndote una carta sobre Brasil ahora a Sí, las 8 en el Festival de Cine de Chiloé, así es que ahí van a tener oportunidad de no solo profundizar en la historia de Iramaya, de César y de Brasil, sino que también hacer las propias reflexiones con nuestra propia historia de Chile y también de nuestros países latinoamericanos. Así es que sigas difundiendo tu película y muchas gracias por las discusiones que nos dejas abiertas. sí, muchas gracias, Marisol, por la invitación. Para mí fue muy placeroso hablar contigo. Gracias de corazón. Y espero que el público chileno pueda ver la película. Fico muy curiosa acerca de la recepción porque es como hablé para tú, es mis mayores referencias son los documentales chilenos. Es una realidad. Sí. Bueno, muchas gracias por eso. Que Gracias, estés buenas muy noches. bien. Un abrazo, ¿ah? Chao, chao. Chao.